tal amigos? Pues bienvenidos a este espacio que hemos llamado Especiales Valor Total. Y bueno, el día de hoy hemos escogido el tema el valor de la voz. Y para eso, bueno, pues hemos invitado a un maestro de la locución, a Jorge García, Jorge Locutor. Bueno, pues bienvenido Jorge, bienvenido a tu programa. Gracias Paco. Me honra mucho que me llames maestro. No soy maestro como tal, me considero alguien enfocado a esto porque lo hago para vivir, pero comencé a hacerlo por pasión, por gusto, y me siento muy honrado de compartir contigo esta entrevista. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues sí, esta no es una entrevista lineal, así que quizá vayamos de un tema a otro. Nos gustaría, por ejemplo, que nos dijeras un poco quién es Jorge García, como ahorita nos contabas, ¿estudiaste locución o no? ¿Eres queretano? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Platícanos un poco, ¿quién es Jorge García? Pues mira, creo que todos nos definimos un poco a partir de lo que nos gusta y también de reconocer nuestros talentos. Yo desde que era un niño supe que quería expresarme, que tenía esta facultad como para hablar, y de hecho mis padres me dijeron, tú vas a ser abogado o político porque pues es gente que habla mucho, ¿no? Y no conocía yo el trabajo detrás de lo que hay en la locución, como lo conozco ahora, ¿no? Se dio casi que por casualidad. Yo nací en la Ciudad de México, pero de muy chico me vine con mis papás a Querétaro, y en una Navidad llegó un primo con un CD que decía demo, y yo así de, ¿y esto qué, no? ¿Qué es esto? Y me empezó a platicar un poco sobre su trabajo. Él es un locutor profesional, locutor comercial y de radio, un poco más grande que yo. Y cuando yo escuché su demo, me maravillé, porque en ese entonces había una campaña de Sprite que se llamaba Obedece a tu ser. Y me parecía muy brillante porque la campaña literalmente, pues gráficamente tú la veías y decía OBDC, ¿no? Las letras. Entonces la pronunciabas y wow, algo que me pareció muy ingenioso. Entonces se me prendió el foco de, órale, la publicidad tiene una parte creativa muy interesante, de mucho valor, y que me gustaría explotar, pero además a él le pagaban dinero por hacer la voz de esa marca, y fue algo que me pareció un sueño, ¿no? Pero pues con ciertas inseguridades de cómo voy a entrar yo a ese mundo, cómo voy a saber qué hacer. Y desde ese momento me dije a mí mismo, voy a hacer de eso una profesión, un modo de vida para mí. Y poco a poco empecé empíricamente, digamos, tratando de descubrir cuál era el mercado, el negocio detrás de la locución. Y de ese modo, pues empecé a tocar puertas, escuchando mucho radio, ubicando locutores, gente que trabajaba en el medio. Toqué muchas puertas en estaciones de radio desde que pues era muy joven. A los 14 años fui a pedir mi primer trabajo como locutor y obviamente pues me batearon, ¿no? Pero yo recuerdo, Paco, que mi instinto, digamos que lo que yo creía que debía hacer para lograr una oportunidad fue lo que me movió a tomar ciertas decisiones, como por ejemplo salí de esa estación de radio cuando me dijeron que no había oportunidad para mí, porque pues era como un morro que iba a pedir trabajo a una empresa formal, sin ningún estudio de eso que lo respaldara. Me fui a hacer una encuesta, y en ese entonces no había, pues yo no tenía una computadora ni mucho menos. Entonces me acuerdo que una máquina de escribir y recortando algunas letras de revistas tipo nota de secuestrador, ya sabes, que utilizan como las letras así. Hice los títulos para que se vieran más atractivos y empecé a sacar copias de una encuesta para preguntarle a la gente qué quería de un programa de radio, y desde allí hacer como investigación de mercado, sin saber realmente que eso es algo que se hace formalmente en la publicidad. Y empecé a adentrarme, a abrirme camino sin que nadie me dijera qué hacer. Y luego de muchos años y de verdad mucho esfuerzo, pues logré una serie de oportunidades y bueno, lo demás es historia. Todavía sigo descubriendo ese mundo porque pues es muy amplio, uno no termina de aprender, pero afortunadamente tengo la oportunidad de decir de eso vivo. Y creo que ya eso es un logro pues importante, ¿no?
Sí, claro, dedicarte, o sea, hacer lo que te gusta por pasión y rentabilizarlo no es algo tan fácil, ¿no? Muchas personas lo tienen como una pasión y viven de otra cosa, ¿no? Y terminan por abandonar esa pasión, ¿no? Entonces, por Exacto. ejemplo, y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría leer una frase de, bueno, es de un periodista, Carlos Septién García, pero él comenta que en sus inicios, la frase dice así, dice, al principio yo era mi productor, mi escritor, mi director y quizá también mi único lector. O sea, que él transmite como que de todos modos no se rajaba, él sabía que lo iba a tener que hacer, aunque al principio no funcionara, algún día iba a funcionar o entrar al medio. Yo quería preguntarte que nos platiques un poco sobre La Radiola del Pato, un programa que salía el domingo por internet. ¿Te acuerdas de qué año fue tu primer programa? Platícanos sobre ese programa, La Radiola del Pato, por favor. Pues deberá haber sido en los 90, ¿no? O a principios del 2000 quizá, que tuve oportunidad. Yo trabajaba en un cibercafé con alguien que fue mi primer jefe, muy joven, él también, y siempre tuvo inquietud por el tema de la tecnología. Entonces, en algún momento decidió comenzar una transmisión en internet, y como sabía que yo tenía este gusto por la locución y también un talento para comunicarme particular, me invitó y empezamos un proyecto que me emocionaba mucho porque era meterse a una cabina de radio, pero en internet, que habíamos hecho nosotros, y decir pues lo que se me ocurría, plasmar de pronto mis ideas en un guión y llevarlas a través del micrófono a la gente que nos oía. Yo creo que eras tú el único que nos oía. pero no, bueno, creció un poco. Había gente que escuchaba de otras partes, de otros países, incluso poquitos, pero sabes que jamás me importó que fuera poca gente o que hubiera una sola persona. Yo estaba cumpliendo mi sueño y estaba además obteniendo experiencia que después me iba a hacer crecer, porque es como todo, ¿no crees? O sea, no puede uno empezar, o yo creo que son muy pocos los casos de la gente que comienza desde arriba, ¿no? Casi siempre por casualidad. La mayoría de las cosas trascendentes se construyen desde abajo y con conocimiento, investigación. Hay que tocar puertas, hay que no rendirse, justamente como lo dice la persona de la frase que mencionaste. Y la clave de lograr pues algo que sea trascendente es justamente pagar el precio y tener la disciplina y la constancia para lograr como esa curva, subirla, y luego ya que estás arriba, mantenerte, ¿no? Como mantenerte ahí un rato actualizándote, muchas cosas, ¿no? Que creo que no solamente se ven en el tema profesional, sino también personal, en las relaciones. Hay que luchar todos los días con constancia por lograr lo que uno quiere. Ok, Jorge. Oye, y bueno, después de La Radiola del Pato y empiezas, o sea, en algún punto abres los servicios solo de locución, ya también agencia de medios, ¿verdad? ¿O cómo vas evolucionando? O sea, ¿cómo pasan? Sí, diversificas de la voz, también agencia de medios. Uh-huh. Campañas, platícanos un poco. Sí, el tema es que en el mundo de la publicidad, la locución es un elemento que complementa un plan. Hace parte de una herramienta que puede ser un video, un audiovisual en este caso, o un spot de radio, y eso es un elemento de una campaña publicitaria que tiene un objetivo, y la mayoría de las veces el objetivo de esa campaña es vender un producto, un servicio, una idea. Entonces, tratando de cruzar la parte de, ok, me gusta hablar, pero ¿cómo voy a monetizar eso? Investigando un poco el mercado, en dónde encajaba económicamente lo que a mí me gustaba hacer, descubrí que la publicidad pues era la forma en la que yo podía obtener ingresos a partir de explotar mi talento. Y como recuerdas que te comentaba el ejemplo de la campaña de Sprite, que me parecía muy brillante, y yo siempre me he considerado una persona pues creativa, capaz de conectar objetivos con públicos, con una serie de elementos para lograr algo, crear cosas. Fue el modo en el que encontré la manera de poder ganar dinero de eso. Entonces estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, y afortunadamente en el camino ya uno encuentra muchos maestros, ¿no? En este caso, a mí
me llegó una persona muy clave que fue Mauricio Zamudio, que es un socio con el que tengo un negocio de publicidad, una agencia, y él es colombiano, una persona mayor que yo y que tiene experiencia, y además conectamos en muchas cosas. Hay muchas cosas que nos gustan a los dos, entonces la brecha de la edad pues nunca fue importante. Le aprendí mucho y empezamos a formar ya la agencia. Entonces ese era el modo en el que yo podía obtener ingresos y generar mi propio trabajo, ¿no? Yo iba con una marca, le proponía una campaña para lograr un objetivo, y de esa campaña había un spot que grabar o una voz para un video, etcétera. Entonces esa fue la forma en la que yo conecté mi pasión, mi gusto, con pues la manera en la que podía generar ingresos. Ok, Jorge. Oye, bueno, pues así como nos comentabas que para alcanzar los sueños, pues diario hay que levantarse con constancia, que hay que pagar los precios, pues me imagino que a veces en el camino no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hay experiencias, simplemente errores técnicos, cosas que no salen como uno los planeó y de los que vas aprendiendo, ¿no? A nosotros nos gustaría ahora que nos platiques de algún evento no tan fortuito que te haya pasado, y que sobre todo la gente que está viendo, que le guste la locución, que si un día le pasa diga, pues quizás es normal, y hasta dan ganas de rajarte o dudar simplemente, pero que es parte del camino, ¿no? Los obstáculos, las piedras. ¿Nos puedes comentar alguna experiencia no tan fortuita en tus largos años de locución, y sobre todo qué aprendiste? Me encanta cómo lo pones, Jorge. No tan fortuita, ¿no? O sea, el cagón, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que de esos momentos es donde uno tiene la mejor oportunidad de aprender cosas, ¿no? Se va a ir trillado, pero los errores son maestros en la vida. Y si uno tiene la oportunidad o la capacidad de humildad, sobre todo, sin tener que demostrarle nada a nadie, es un tema personal, de identificar, la cagué aquí, por esto, te vuelves mucho mejor persona. Y hablando de esos eventos no tan fortuitos, en alguna ocasión, yo después de trabajar durante 6 años para una estación de radio con un programa de 8 horas diarias en Querétaro, y haber logrado un posicionamiento que la gente me ubicara, pues me sentía muy preparado, y terminé mi periodo en esa estación, y una estación diferente me convocó a una entrevista. Ellos ya sabían quién era yo, ya sabían que tenía la capacidad para poder cumplir con la posición de locutor en un nuevo programa en esa estación. Entonces yo me sentía muy confiado, y cuando llegué a la entrevista, la persona que me entrevistaba no estaba en el mejor de los estados anímicos, por así decirlo. Había tenido una fiesta un día anterior, estaba un poquito crudo, desvelado. Entonces yo me puse a hablar desde una perspectiva muy elevada, ¿no? Hablando de cosas como segmentar la radio, cuando la radio es un medio que promueve la inclusión, porque al ser un medio masivo, tú le llegas a muchísima gente, ¿no? No es como internet, en donde puedes tú dividir a la gente por sus edades, por sus gustos, para hablarles de manera específica. La radio tratas de ser lo más incluyente posible, a pesar de que pues hay programas para diferentes auditorios. Entonces, desde esa perspectiva, si tú quieres llegar a la mayor cantidad de gente posible, y yo te digo que segmentes, pues eso va en contra, digamos, de lo que tú quieres hacer, ¿no? Que es mucha masa de audiencia. Y yo estaba muy terco con esa idea. Y al final, pues lo único que logré fue que la persona que me entrevistara, que además, como te digo, se encontraba no en el mejor estado anímico, pues simplemente se hartara, ¿no? Fue un momento muy incómodo, y nos quedamos los dos así como de, ok, esto no va a ir a ningún lado. Y tuvo que decirme, oye, Jorge, estoy esperando a otra persona, y pues gracias, ¿no? Obviamente no salió nada de ahí, pero te juro, Paco, que hoy en día lo recuerdo como si me hubiera pasado ayer, y aprendí 2 cosas importantes de esa experiencia. La primera es nunca dar por sentado algo, nunca subirte en tu experiencia y pensar que tienes el control de todo. Y en segundo lugar, prepararte. Yo debí de investigar un poco más sobre lo que esa persona quería de mí,
cuál era el perfil de la estación, qué objetivos tenían y cómo podía yo ayudarlos. Y además escucharlo primero. O sea, callarme un poco, escucharlo y a partir de eso entrar, ¿no? a la plática. Creo que esas son las dos cosas que aprendí de esa experiencia que no se me olvida. Ok, y bueno, pues ahora nos gustaría irnos al lado opuesto de la moneda, que nos platicaras así de tus primeros, como lo dicen en la radio, los grupos, ¿no? One Hit Wonder o el que esté en el Billboard, etcétera. O sea, algún evento donde digas, no, pues, o que la gente te diga, oye, Jorge, yo tenía una expectativa y definitivamente la pasaste así, te llevaste la noche, ¿verdad? Ya sea en algún anuncio o en alguna locución en vivo, presentación, alguna historia de éxito de tus comienzos que nos puedas platicar. Pues mira, afortunadamente tengo varias historias de éxito, pero creo que la mejor, hablando de una experiencia que me permitió cruzar fronteras y poder tratar con gente con un nivel pues muy grande, tiene que ver con haber apostado y perdido el miedo. Cuando yo comencé en la locución, mi primo me dijo que había páginas en donde yo podía inscribirme para poder obtener castings relevantes de marcas que sonaban en diferentes partes del mundo incluso. Pero la suscripción a ese sitio, que además estaba un sitio en inglés, que eso ya representaba una barrera para mí, porque a pesar de que lo entiendo, no sé, o sea, siempre nos queremos quedar como en la zona de confort, ¿no? No nos gusta tanto el reto, o a la mayoría de las personas. Entonces, eso ya me representaba una limitante e implicaba una inversión fuerte. Pues aproximadamente 10,000 pesos cuesta la suscripción para ese sitio. Entonces, de entrada, apostarle 10,000 pesos a una página de internet en inglés era como, chale, ¿sí será esto cierto? ¿Sí valdrá la pena? Y pasaron muchos años para que yo me decidiera a hacer esa inversión. Después de hacer la inversión, pues tocaba hacer castings y me aventaba 5 o 6 castings diarios y no recibía llamados. Pero en una ocasión me enviaron un mensaje que estaba escrito de un modo peculiar, en un español que incluía el vos, por ejemplo, ¿no? El che, y yo decía, este no es mexicano. Afortunadamente se trataba de un representante de una agencia de producción de medios en Argentina que trabaja con marcas muy grandes y estaban buscando una voz para poder hacer una campaña para una marca muy relevante de bebidas. El presupuesto era muy grande, o sea, yo no tenía ni idea de que se podía cobrar eso. Entonces era como, ¿sabes? No querer regarla diciendo lo que yo cobraba porque tenía la impresión de que ellos estaban pensando en otros números, y cuando me di cuenta de lo que podía cobrarles fue increíble, o sea, de verdad, o sea, una muy buena lana. Y fui a la Ciudad de México a poder grabar la campaña en una agencia increíble, en un estudio fuera de serie. Yo recuerdo que estaba en el estudio de grabación con el ingeniero de audio allí en la cabina, estaba un representante de la marca allí, la gente de la agencia y además el creativo de la campaña desde Argentina conectado con un monitor, todos viéndome. O sea, la presión de ese momento me hizo sentir como la primera vez. Y hubo un momento en donde dije, no voy a poder hacerlo. O sea, convoqué a esta gente para nada, ¿no? Porque seguramente no me va a salir. Pero es como de que, pues ya estás a punto de aventarte el bungee y aunque pienses que no vas a poder, alguien te va a aventar. O sea, ya no hay manera de hacerte para atrás. Y afortunadamente todo salió bien, la campaña estuvo en rotación y bueno, fue una experiencia maravillosa de la que aprendí a no tener miedo. Y ¿sabes qué? A veces nosotros somos los principales obstáculos para lograr nuestros sueños, ¿no? Entonces, a quitarse esos paradigmas. Nada más voy a conectar mi compu. Sí, sí. Pero venga. También, bueno, algo que me gustaría reflexionar para la audiencia es, por ejemplo, cuando empiezas en un proyecto,
entre que empiezas, de que estás picando piedra y llega como el primer éxito, el primer cheque gordo, etcétera, pues pasa un cierto tiempo, ¿no? Hay que picar piedra, hay que pagar los precios, pero también es cierto que entre el primer gran éxito y el segundo gran éxito pasa mucho menos tiempo de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Es decir, la primera curva entre empezar y el éxito es un tiempo diferente, y luego empiezan como proyectos grandes, llaman a proyectos más grandes, ¿no? Siempre y cuando, como dices, llegas a un nivel en la curva, ya sea en el plano físico, tal vez en el gimnasio, en el proyecto personal, y ya que estás ahí también lo siguiente es mantenerte, ¿no? Obviamente mantener tu profesionalismo y todo, pero ¿cómo es una vez que empiezas a tener como por ejemplo, esta campaña de Argentina, o sea, que ves lo que puede llegar a cobrar la gente que domina esa ciencia, ese arte, o simplemente que es profesional y tiene ya un tiempo, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría que nos comentaras un poco sobre la experiencia de ser la voz de gobierno del Estado, ¿no? Ese es otro éxito, algo que te marcó en tu vida, se escuchaba todo el tiempo, ¿no? En el radio. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues igual, esa oportunidad surgió a partir de mantenerme intentándolo, conectado en el medio. Tú no puedes tener un éxito y quedarte dormido en tus laureles, ni tampoco subestimar a las personas, porque a veces piensas que alguien que no luce como precisamente habías pensado era aquella persona que te iba a dar la gran oportunidad. Ya sabes, ¿no? El ejecutivo que sale del Mercedes en Santa Fe, a lo mejor que podría ser la imagen del publicista que trae a las grandes marcas, y subestimas quizá a alguien que tiene una pequeña productora en Querétaro y que hace todo desde su casa. Ese segundo ejemplo fue quien me abrió la oportunidad para hacer esa voz. Entonces, justo el aprendizaje es nunca subestimar las oportunidades, tocar todas las puertas siempre, sin importar si en un momento, por ejemplo, fuiste hablando de, no sé por qué se me vino ese ejemplo en la mente, pero pienso, por ejemplo, en un actor o en un artista de circo. Probablemente un artista de circo tenga como sueño estar en el Circo del Sol, ¿no? Y que es el espectáculo más grande que hay. A lo mejor hiciste una temporada y después de haber hecho esa temporada ya no quieres voltear a ver al de los hermanos Vázquez. Pero en una de esas, como al final de cuentas están todos en el medio, él te conecta con alguien más y te vas a Moscú a hacer un show increíble. Entonces, nunca subestimar las oportunidades, nunca dormirse en sus laureles y, por supuesto, nunca dejar que el cambio te paniquee, ¿no? Porque conozco muchas personas que son profesionales, pero que se negaron a adaptarse a las nuevas tendencias, incluso a la tecnología, y que hoy están rebasados por la competencia, ¿no? Sucede, yo creo que en todos los aspectos, en todas las áreas, ¿no? Profesionales. Sí. Y por ejemplo, algo que, cambiando un poco, ¿cómo se usa la voz? O sea, tú tienes como un catálogo, ¿sabes cuántas voces puedes hacer? ¿O se maneja más por el sentimiento? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sobre los tipos de voces, cómo se usa la voz. Algo así para compartir con la audiencia. Pues hablando específicamente de publicidad, digamos que hay estereotipos, ¿no? Dependiendo de también hacia qué mercado está dirigido el producto. Si se trata de un producto, por ejemplo, que promueve el deporte, probablemente la voz que requiera, y también dependiendo el guión de lo que vais a grabar, pues ya te da una idea de qué tipo de inflexión tendrías que imprimirle a la voz. Por supuesto que todos los locutores, todas las personas tenemos un rango, digamos, vocal que tienen sus límites, ¿no? Hablando, por ejemplo, de agudos y graves. Puedes, con técnica, llevar un poco más allá tu voz para romper esos límites, pero yo creo que es una mezcla de conocer eso, o sea, saber dominar el uso del aire, entender que el sonido depende pues de tus resonadores en el cuerpo. Hay partes del cuerpo desde donde se proyecta el aire que te va a dar tonos más graves o agudos, y también se matiza con las cuerdas vocales, con la gesticulación de tu rostro, la forma en la que
pronuncias las palabras, la claridad y entender cuál es el objetivo del mensaje. Es como, por ejemplo, cuando estás dando una cátedra en la universidad que tú haces constantemente, ¿no? En la maestría donde impartes clases. Tú sabes que las circunstancias te demandan un tono de voz, una intención y un volumen, ¿no? Porque estás en un salón de clases y necesitas proyectar tu voz hasta el final del salón para que te escuchen. Pero ¿qué pasa si estás en una cita romántica y tienes a tu interlocutora enfrente? Por supuesto que las condiciones son distintas y eso instintivamente te va a llevar a utilizar ese recurso, tu voz, de una u otra forma. Te aseguro que si hablaras con tu cita romántica como estás dando la clase, se sacaría muchísimo de onda, ¿no? O sea, ¡campana! Pero es un poco esa mezcla de desarrollar esa sensibilidad y cuando lo haces todos los días, te vuelves pues un experto en eso, ¿no? Ok. Oye, por ejemplo, así cuando es un comercial, cambiando un poco de tema, ya es que nos comentabas de la voz de los argentinos o cualquier otro, ¿verdad? Has hecho diferentes anuncios que pasan a nivel nacional, uno de los más recientes de la marca Hades, etcétera. Has hecho diferentes. ¿Cuánto hay de libertad entre que tú le puedas proponer al cliente, sabes qué, yo quiero darle esta propuesta, esta inflexión a la voz, o de plano el cliente te dice, sabes qué, yo quiero esto? O sea, que se puede jugar un poco, puedes proponer, a veces sí, a veces no. ¿Qué podemos comentar acerca de esto? Como en cualquier otro contexto donde tú eres parte de un objetivo más grande, una parte importante, pero quizá pues mínima, por así decirlo, necesitas respetar el trabajo de los demás. Es como cuando un maestro de obra detecta una oportunidad en un plano a la hora de la construcción. Quizá es porque le falta información y entonces desde su perspectiva él considera que algo falta. Y si esa persona llega y se acerca con una actitud soberbia, ¿cómo crees que va a caer esa persona, no? O sea, probablemente tenga buena intención, pero también depende la forma en la que lo hagas. Normalmente yo no me tomo esa libertad porque me entiendo como parte de un proceso que se define mucho antes. Okay. Sin embargo, si de verdad encuentro algo que considero que es una oportunidad, lo menciono primero con respeto, con profesionalismo y hasta ahí jamás me aferro a la idea de proponer un cambio sobre algo que ya se había planeado. Claro, excelente respuesta, George. Muchas gracias. Y bueno, estamos a punto ya de cerrar. También nos gustaría preguntarte a los estudiantes de locución, de medios, de comercio, a toda la gente que, bueno, está en estas carreras en las que hay que mostrar productos, servicios, vender. ¿Qué mensaje le mandarías a los estudiantes? ¿O qué mensaje, si pudieras regresarte a cuando seas la radiola del Pato, sí, qué mensaje te darías a ti mismo, a los jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué mensaje crees que pueda necesitar alguien que esté en este momento siendo estudiante de locución o en el camino? Quizá ya acabó, pero está haciendo sus pininos, ¿no? No subestimes tu tiempo. Es decir, no consideres que te queda toda una vida para poder lograr tus sueños o que tu vida profesional y de resultados está muy lejos del momento en el que te encuentras ahora. Porque en la medida, porque es como querer acelerar, más bien es como pensar que la zanahoria está muy lejos y que te queda mucho tiempo para llegar. O sea, lo ideal es llegar a la zanahoria lo antes posible. Porque después de esa zanahoria hay otra más grande y más grande. O sea, no esperes a obtener los beneficios de tu trabajo hasta mucho después. Entiendo que cuando uno es joven hay muchas cosas que llaman la atención, ¿no? Y piensas que tienes toda la vida por delante para poder hacer, pues, procurar el éxito. Pero después, cuando eres más grande, te das cuenta que hubo mucho tiempo que pudiste aprovechar. Básicamente es eso, no subestimen el tiempo y tampoco el conocimiento. Absórbelo, aprovecha que en la medida en la que eres más joven, tienes
más capacidad de romper tus paradigmas y de adaptarte. Porque cuando eres más grande, el cambio se siente muy, muy, muy pesado y lo único seguro es que las cosas van a cambiar. Ok, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues ya para cerrar esta entrevista, a mí me gustaría comentar algo. Bueno, de entrada, la humildad que tienes. Al principio te dije que eras un maestro de la voz, dices que no. A mí me gustaría comentarle al público. Ricardo Arioca es un arquitecto, él es conferencista de la Universidad Complutense de Madrid. Da conferencias, bueno, mayormente en España, en español, pero por toda Europa, ¿no? Y él habla y dice, y no gusta nunca ni a los ingenieros ni a los arquitectos, dice que la Catedral de Notre Dame se construyó sin un solo plano y sin un solo arquitecto, ¿va? La hicieron los maestros albañiles, los que dominaban el arte, el oficio. Entonces, de esos maestros albañiles se fueron a la universidad y crearon las carreras de arquitectura, de ingeniero, pero también hoy en día, con toda esta comercialización de la educación y que hay escuelas de todo, podríamos buscar a alguien que haya ido a la universidad, que tenga cédula de maestro, pero que no tenga ese desarrollo interior, esas horas de vuelo, ¿no? Entonces, como dice Ricardo Arioca, un maestro es alguien que conoce la profesión, el oficio, la ciencia y sobre todo que hay una correspondencia. Entonces, bueno, yo te agradezco la humildad, pero bueno, yo, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Jorge García, eres un auténtico maestro de la voz, ¿eh? Y como todos los maestros, todos los días, o todos los maestros, al fin y al cabo, seguimos siendo aprendices siempre, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo y a veces hasta de los más nuevos en el oficio se obtienen las enseñanzas más grandes. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, amigo. Ya muchos años de conocerte y ahora, bueno, pues en este espacio, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Gracias, Paco. Felicidades por lo que estás haciendo y un honor siempre compartir, pasármela bien contigo charlando y además, por consecuencia, contribuir un poquito a la experiencia de los demás, pues es súper gratificador. Cuídense mucho. Bueno, pues eso ha sido todo, amigos, y pues nuevamente muchas gracias. Ustedes son la parte más importante del programa. Pues muchas gracias por habernos sintonizado una vez más y bueno, pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.